Buenos días, compañeros y maestras. Somos el equipo 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. El tema de hoy es telemedicina. Los integrantes son Almazán Añorbe, Brandon Said, Barragán Dorantes Yair, Herrera Medina Nazaret Alexander, Paco Guerrero Valeria Montserrat, Rentería Carranza Clara Maite, Puences Torres Edwin Sotero. El contenido que veremos el día de hoy se basa en conceptos de la telemedicina según la OMS, etimología del término, antecedentes históricos, objetivos de la telemedicina, clasificación de la telemedicina, tipos de información, principios, aplicaciones de la telemedicina, características de la telemedicina, función de la telemedicina, principios de la telemedicina, ventajas, desventajas y situación actual en México. Conceptos según la OMS sobre telemedicina. La presentación de servicios médicos de atención sanitaria en los que la distancia es un factor crítico por profesionales que utilizan tecnologías de la información y la comunicación, TICs, para el intercambio de información válida para la digitalización, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones. Las investigaciones y evaluaciones para formar continua a los profesionales de la salud es de todo interés para mejorar la salud de las personas y las comunidades. Origen etimológico. La telemedicina, del prefijo tele, del griego tele, que significa a distancia o lejos, y medicina del latín medicina, derivado de medicius médico, relacionado con el arte de curar o la práctica de sanación. Telemedicina se refiere al uso de la medicina o las prácticas de esta a distancia, lo que implica el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de pacientes sin la necesidad de estar físicamente en el mismo lugar. Antecedentes históricos. Bueno, nos remontamos al siglo XIX con la invención del telégrafo. Después, en 1861 a 1865, tenemos la Guerra Civil de Estados Unidos, donde se utilizó el telégrafo para las consultas médicas. En 1890 tenemos la creación del estetoteléfono. En 1883 tenemos la biometría. En 1900 tenemos la creación del primer teléfono. En 1903 tenemos la creación del electrocardiograma por Wilhelm Einthoven. En 1924 el Doctor Radio, revista de Radio News. En 1936 tenemos la primera videollamada registrada en Alemania, lo cual fue un hit en la tecnología sin precedentes, ya que jamás había visto algo similar a esto. En 1950 tenemos la creación de la telemedicina. En 1960 la NASA hace contribuciones importantes en la telemedicina, en donde diferentes astronautas que estaban a ciertas distancias hacían consultas con sus diferentes médicos desde el espacio. En 1973 tenemos la creación del teléfono móvil, el cual era una versión más compacta del teléfono. En 1980 tenemos el primer satélite enviado a la atmósfera. En 1990 tenemos la creación del Internet, el cual igualmente fue un hit en toda la innovación tecnológica de ese año. En el 2000 tenemos la expansión masiva del Internet hacia todos los rincones del mundo, donde se digitalizó la accesibilidad a esta plataforma de información y comunicación. En 2001 tenemos la primera telecirugía y robótica médica. Del 2000 al 2010 se crearon leyes para formalizar la telemedicina como un método de enseñanza y de accesibilidad para la comunicación médica. En 2010 tenemos el RPM y en el 2020 más recientemente tenemos el COVID, donde igualmente la telemedicina tuvo un hit enorme en la accesibilidad y en el apoyo a los estudiantes y a los médicos para el fácil acceso de la información médica. En 2024 la cirugía a distancia ha sido parte natural de nuestra actualidad. Objetivos de telemedicina. Número 1. Mejorar el acceso a la atención médica. Número 2. Fomentar la eficiencia de sistemas de salud. Número 3. Fomentar el seguimiento de enfermedades crónicas. Número 4. Atención médica preventiva. Número 5.
Mejorar la coordinación de la atención. Número 6. Incrementar la educación y la conciencia sobre la salud. Número 7. Reducir los costos de atención médica. Número 8. Responder rápidamente a emergencias de salud pública. Y número 9. Promover la innovación en el cuidado de la salud. Clasificación de la telemedicina. Tenemos la teleconsulta, el telediagnóstico, el telemonitoreo, la telecirugía y la teleeducación. Tipos de información en la telemedicina. Los podemos encontrar en textos, en imágenes, en audio y en video. Aplicaciones de la telemedicina. Lo tenemos en teleradiografía, teleoftalmología, telepatología, teledermatología, telecardiología, teleendoscopía, telepediatría, telepsiquiatría, teleotorrinolaringología, teleneurofisiología, teleobstetricia, teleoncología y telemonitoreo en diabetes y diálisis. De las características de la telemedicina. Empezamos con seguridad y confidencialidad. En la telemedicina es crucial proteger los datos de los pacientes. Las plataformas deben cumplir con reglamentos como la IPA en Estados Unidos y la GDPR en Europa, que garantizan la protección de la información médica. Se utilizan métodos de encriptación para que los datos transmitidos a través de videollamadas o plataformas de telemedicina sean seguros y accesibles solo por los profesionales y los pacientes autorizados. 2. Interacción remota. Se refiere a la capacidad de los pacientes y médicos de comunicarse sin estar físicamente presentes en el mismo lugar, a través de videoconferencias, llamadas telefónicas o aplicaciones especializadas. Los pacientes pueden recibir asesoramiento, diagnóstico y tratamiento, sin tener que desplazarse a un hospital o clínica. 3. Monitoreo. El monitoreo remoto permite a los médicos observar los signos vitales o las condiciones de un paciente a distancia, utilizando dispositivos conectados como monitores de presión arterial o dispositivos que miden el ritmo cardíaco. Esto es útil para gestionar enfermedades crónicas o realizar seguimiento posoperatorio. 4. Atención personalizada. La telemedicina permite personalizar los tratamientos de acuerdo con las necesidades específicas de cada paciente. Los médicos pueden ofrecer planes de tratamiento personalizado basados en los datos recopilados de dispositivos de monitoreo y consultas remotas, ajustándolos a las circunstancias individuales. 5. Atención multidisciplinaria. En telemedicina, varios especialistas pueden colaborar para tratar a un paciente, incluso si no se encuentra en el mismo lugar. Por ejemplo, un paciente con una condición compleja puede ser evaluado por su médico de cabecera, un especialista en cardiología y un nutricionista. Todo de esta manera. Accesibilidad. 6. La telemedicina reduce las barreras geográficas y facilita el acceso a la atención médica, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso. Las personas que tienen movilidad limitada o viven lejos de centros médicos pueden recibir atención de manera más rápida y eficiente. 7. Asistencia remota. Este concepto abarca la capacidad de brindar ayuda médica inmediata desde cualquier lugar. Por ejemplo, un paciente en una región rural podría recibir orientación de primeros auxilios mientras espera una ambulancia o acceder a una consulta médica de emergencia sin necesidad de trasladarse. 8. Educación remota. La telemedicina también tiene un componente educativo. Los médicos pueden educar a sus pacientes sobre cómo manejar mejor sus enfermedades crónicas, mientras que los profesionales de la salud pueden acceder a seminarios y talleres capacitados para mantenerse actualizados en sus campos. 9. Alcance global. La telemedicina elimina las fronteras físicas, lo que significa que un médico en un país puede tratar o asesorar a un paciente en otro país. Esto no solo aumenta el acceso a la atención médica especializada, sino que también permite compartir conocimientos y colaboraciones internacionales.
Estos puntos muestran cómo la telemedicina mejora el acceso, la calidad y la eficiencia de la atención médica, aprovechando la tecnología para mejorar la experiencia del paciente y facilitar el trabajo de los profesionales de la salud. Funciones. 1. Emisión de recetas y gestión de medicación. La telemedicina permite a los médicos emitir recetas electrónicas después de una consulta remota. Los pacientes pueden recibir sus recetas directamente en línea o a través de una aplicación y luego pueden adquirir los medicamentos en una farmacia física o mediante envío a domicilio. Además, los médicos pueden gestionar la medicación de los pacientes monitoreando su progreso y ajustando las dosis sin necesidad de citas presenciales. 2. Orientación y educación a pacientes. Los médicos pueden educar a los pacientes sobre su condición de salud, los cambios en el estilo de vida, el uso adecuado de medicamentos o brindarles información sobre la prevención de enfermedades a través de sesiones en línea. La telemedicina facilita la entrega de orientación personalizada en tiempo real, mejorando el autocuidado de los pacientes. 3. Accesibilidad, eficiencia y calidad de atención médica. La telemedicina facilita que más personas accedan a atención médica independientemente de su ubicación geográfica o condición física. Esto es especialmente útil para quienes viven en áreas rurales, con movilidad reducida o con dificultad para trasladarse a un centro médico. Y la eficiencia y calidad de la atención médica se basa en que la telemedicina reduce los tiempos de espera y permite una mejor asignación de los recursos médicos. Al hacer más eficiente la atención, tanto médicos como pacientes pueden utilizar su tiempo de manera más productiva. 5. Mejora la relación médico-paciente de calidad. Aunque la consulta no es presencial, la telemedicina puede mantener una relación cercana y de confianza entre el médico y el paciente. Las videollamadas o mensajerías en tiempo real permiten una interacción continua y fluida, ayudando a los pacientes a sentir que están bien atendidos y que el médico está disponible cuando lo necesiten. 5. Monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas. La telemedicina facilita el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas. Los dispositivos de monitoreo remoto permiten a los médicos revisar parámetros vitales, presión arterial, glucosa, etc., sin necesidad de visitas presenciales, ajustando el tratamiento en función de los datos en tiempo real. 6. Accesibilidad en diagnóstico del paciente. La telemedicina permite que los pacientes reciban diagnósticos de forma rápida y sencilla sin necesidad de trasladarse a una clínica u hospital. En algunos casos, se utilizan herramientas de diagnóstico remoto o plataformas de inteligencia artificial para ayudar a los médicos a identificar problemas de salud de manera más precisa y oportuna. Y por último, reducción de tiempo y costos. Una de las principales ventajas de la telemedicina es la reducción de tiempos para los pacientes y los médicos. Los pacientes no necesitan viajar ni esperar en la sala de espera, lo que les ahorra tiempo y dinero en transporte. Para los médicos y centros de salud, se reduce el costo operativo, ya que pueden gestionar más consultas en menos tiempo y sin necesidad de infraestructuras adicionales. En resumen, la telemedicina optimiza la emisión de recetas y monitoreo de enfermedades crónicas, mejora la accesibilidad y la educación para los pacientes y reduce tanto para los médicos y centros de salud. Se reduce el costo operativo, ya que pueden gestionar más consultas en menos tiempo y sin necesidad de infraestructuras adicionales. En resumen, la telemedicina optimiza la emisión de recetas y monitoreo de enfermedades crónicas, mejora la accesibilidad y la educación para los pacientes y reduce tanto costo como tiempos en atención médica. Principios de la telemedicina.
Los usuarios de sistemas de telemedicina deben recibir capacitación adecuada y apoyo técnico profesional. Los sistemas en telemedicina deben ser manejados y poseídos por los profesionales en salud. La administración y el soporte de los sistemas de telemedicina deben seguir las buenas prácticas administrativas y la tecnología debe ser lo más amigable posible. También los sistemas de telemedicina deben ser evaluados y sostenidos clínicamente y económicamente. La información sobre el desarrollo de sistemas en telemedicina debe ser compartida. Ventajas de la telemedicina. 1. Acceso mejorado. La telemedicina busca garantizar que todos, independientemente de su ubicación geográfica o situación económica o situación física, puedan acceder a atención médica de calidad. Esto es especialmente importante para personas en zonas rurales. Seguridad y confidencialidad. 2. Convivencia. Las consultas médicas pueden realizarse desde la comodidad del hogar o cualquier lugar con conexión a Internet, lo que elimina la necesidad de viajes o ausentarse del trabajo o la escuela. 3. Reducción de tiempos de espera. Las consultas a través de la telemedicina suelen ser más rápidas y fáciles de coordinar, reduciendo los tiempos de espera para obtener una cita y evitando largas filas. 4. Seguimiento continuo. Los pacientes con enfermedades crónicas o condiciones que requieren atención constante pueden ser monitoreadas en tiempo real, lo que permite ajustar tratamientos con mayor rapidez y eficacia sin la necesidad de visitas físicas frecuentes. 5. Flexibilidad de horarios. Muchas plataformas de telemedicina ofrecen consultas fuera del horario tradicional, incluso en las noches o los fines de semana, adaptándose mejor a la vida ocupada de los pacientes. 6. Menor riesgo de contagio. Al reducir la necesidad de visitas presenciales, la telemedicina minimiza el riesgo de exposición a enfermedades contagiosas en salas de espera o clínicas, protegiendo tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. 7. Mayor especialización. Los pacientes pueden acceder a especialistas a nivel nacional o incluso internacional, lo que es especialmente útil cuando no hay un especialista disponible en su área local o cuando se requiere una segunda opinión médica. 8. Uso de tecnología avanzada. La telemedicina aprovecha tecnologías avanzadas como dispositivos de monitoreo remoto, aplicaciones de salud, inteligencia artificial y plataformas seguras de videoconferencia para mejorar el diagnóstico, tratamiento y monitoreo de los pacientes. Y por último, educación y recursos, que a través de la telemedicina los pacientes pueden acceder a recursos educativos, videos explicativos o materiales de información que les ayudan a entender mejor su condición y tratamiento. Ahora hablaré de las desventajas. 1. Falta de contacto físico. En la telemedicina, los médicos no pueden realizar exámenes físicos completos, lo que puede limitar su capacidad para diagnosticar ciertos problemas de salud que requieren tacto o una inspección física detallada. Esto puede resultar en diagnósticos imprecisos o la necesidad de una visita presencial para confirmar la evaluación. 2. Limitaciones tecnológicas. La telemedicina depende de una conexión a Internet estable y de dispositivos adecuados, como teléfonos, computadoras o cámaras. Las personas en áreas con acceso limitado a Internet o que no tienen el conocimiento técnico necesario pueden verse excluidas de este tipo de atención médica. Además, los problemas técnicos como cortes de Internet o mala calidad de video o fallos en la plataforma pueden interrumpir o complicar las consultas. 3. Dificultades de comunicación. En algunos casos puede haber barreras de comunicación entre el médico y el paciente en una consulta virtual. Esto incluye problemas relacionados con la calidad de audio o de video, dificultades en la expresión de síntomas o la incapacidad de captar lenguaje no verbal, lo que puede afectar la comprensión mutua y la confianza y en el diagnóstico. 4. Privacidad y seguridad. Aunque la telemedicina debe cumplir con regulaciones y privacidad y seguridad, siempre existe el riesgo de que los datos del paciente puedan ser vulnerados o expuestos a ciberataques. La plataforma debe asegurar que la información médica esté adecuadamente protegida, pero los pacientes podrían sentirse inseguros sobre cómo se manejan sus datos. 5. Regulación y cobertura. Las leyes y regulación que rigen la telemedicina varían entre países e incluso entre estados, lo que puede generar confusión sobre lo que está permitido o cubierto por los seguros. Además, no todos los servicios de telemedicina están cubiertos por seguros médicos o programas gubernamentales, lo que puede hacer que el acceso a la telemedicina no sea asequible para algunos pacientes. 6. Dependencia de la autoinformación. En muchos casos, la telemedicina depende de que el paciente proporcione la información precisa sobre sus síntomas o datos de monitoreo.
como la presión arterial o niveles de glucosa. Si el paciente no mide correctamente o no proporciona información precisa, esto puede llevar a diagnósticos erróneos o tratamientos inadecuados. 7. Emergencias médicas. La telemedicina no es adecuada para manejar emergencias médicas graves en situaciones que requieren atención inmediata o procedimiento de emergencia, como un ataque al corazón, un derrame cerebral o una fractura grave. El tiempo es crítico y una consulta remota no puede reemplazar la intervención física inmediata. Y por último, 8. Variedad en la calidad del servicio. La calidad del servicio de la telemedicina puede variar según la plataforma, el proveedor y el profesional de la salud. No todas las aplicaciones de telemedicina están bien diseñadas o cuentan con médicos con la misma experiencia y conocimiento. Esto puede afectar negativamente la experiencia del paciente y la efectividad de la consulta. Situación actual de la telemedicina en México. La situación actual de la telemedicina en México ha mostrado un crecimiento notable, impulsada en gran medida por la pandemia de COVID-19 y el avance de las tecnologías de la información, pero todavía enfrenta varios retos y desigualdades, como 1. Expansión y adopción. La telemedicina en México ha tenido una rápida adopción, especialmente durante la pandemia. Cuando las consultas presenciales fueron limitadas, las instituciones públicas y privadas de salud aceleraron la implementación de plataformas de telemedicina para seguir brindando atención. Desde entonces, su uso se ha mantenido con una creciente aceptación por parte de pacientes y médicos, quienes ven en la telemedicina una herramienta efectiva para atender consultas no urgentes, monitorear enfermedades crónicas y ofrecer servicios de seguimiento. Además, el sector privado ha desarrollado múltiples plataformas digitales que ofrecen consultas en línea, mientras que instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y la Secretaría de Salud también han ampliado sus servicios de teleconsulta. 2. Marco legal. El marco legal para la telemedicina en México aún está en proceso de evolución. Existen ciertas lagunas en la regulación específica de la telemedicina, aunque se han hecho avances en garantizar que se cumplan las normas básicas de seguridad, confidencialidad y ética médica. Algunas normativas se basan en el uso de recetas electrónicas, como lo establece la Ley General de Salud. Sin embargo, la reglamentación para el uso de plataformas digitales y la interoperabilidad de los sistemas de salud sigue siendo limitada y carece de una normativa clara en algunas áreas, como la cobertura de seguros de salud para consultas remotas o la capacitación de los profesionales de la salud en el uso de estas herramientas. 3. Acceso desigual. Aunque la telemedicina ofrece grandes ventajas, uno de los principales retos en México es el acceso desigual. Las zonas urbanas y áreas con mejor infraestructura tecnológica han adoptado más rápidamente los servicios de telemedicina. Sin embargo, en comunidades rurales o áreas marginadas, donde hay problemas de conectividad a Internet y menos acceso a dispositivos tecnológicos, el uso de la telemedicina es mucho más limitado. 4. Avances tecnológicos. En México, los avances tecnológicos han sido clave para la expansión de la telemedicina. El aumento en el uso de los teléfonos inteligentes, el desarrollo de aplicaciones médicas, el acceso a dispositivos de monitoreo remoto y la mejora en las redes de telecomunicación. Y por último, retos que ha enfrentado. La conectividad y tecnología, que es la falta de una cobertura de Internet confiable en todo el país, sigue siendo un reto significativo. También el marco regulatorio, que aún se requiere una regulación más clara que establezca responsabilidades, estándares de calidad, cobertura de seguros y políticas de protección de datos en la telemedicina. También la capacitación, que es otro desafío importante, es la formación y capacitación continua de los profesionales de la salud para que puedan manejar las herramientas tecnológicas de la telemedicina de manera efectiva. Y también la aceptación cultural. En algunos sectores de la población todavía existe reticencia a cambiar la interacción tradicional médico-paciente en personas por un modelo virtual. Esto requiere una mayor educación para mostrar los beneficios de la telemedicina. Normativa internacional. Las normativas internacionales ISO son estándares globales que establecen criterios y recomendaciones para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia en diversos campos, los cuales están relacionados con la telemedicina y la seguridad de la información. La ISO 13131-2014, Directrices para Servicios de Salud mediante Telemedicina. Este estándar proporciona directrices para la planificación, implementación y gestión de servicios de salud mediante telemedicina. Su objetivo es garantizar la calidad y la seguridad de los servicios ofrecidos a través de plataformas. La ISO IEC 27, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, que este estándar habla acerca de la gestión de la seguridad de la información, que
mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y por nuestra parte sería todo.